Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol. Bienvenidos a este programa número 13 de Fútbol para Crecer. En este jueves 30 de julio 2020 daremos a conocer, a nuestro entender, quién será el próximo campeón en el torneo de clubes más importante del mundo, la UEFA Champions League. El Te la dejé picando pasa para el lunes 3, ahora de agosto, el próximo programa, porque se nos viene la Champions y consideramos que era muy importante tratar de desarrollar en este programa y dar a conocer, a nuestro entender, quién va a ser el próximo campeón de la UEFA Champions League. Vamos con los partidos del próximo viernes 7. Juegan en Londres el Manchester City contra el Madrid. Viene de ganar el Manchester City en Madrid por 2-1. Nuestro pronóstico es que ese partido, ese duelo, no lo da vuelta el Madrid y pasa el City. Ese mismo día, en el mismo horario de las 16 horas Argentina, juegan en Italia la Juve contra el Lyon de Francia. Viene de ganar el Lyon 1-0. Consideramos que lo da vuelta la Juve y es el que pasa a cuartos. El sábado 8, en Barcelona, Barcelona-Napoli, vienen de empatar en Nápoles 1-1. Creemos, a pesar de todo lo que se dice, que el equipo que pasa, que gana esa serie, ese duelo, es el Barcelona de Messi. En el mismo horario, el sábado 8, van el Bayern Múnich, alemán, contra el Chelsea de Inglaterra. Viene de ganar el primer partido el Bayern Múnich por 3-0. Consideramos que no lo da vuelta, el partido es en Alemania. El equipo que pasa ahí a cuartos es el Bayern. Hasta acá, a cuartos. Manchester City, Juve, Barça, Bayern, y ya teníamos el Leipzig, Atlético de Madrid y el Atalanta versus el PSG. Vamos a las fechas en que se juegan estos partidos. Tenemos el miércoles 12, Atalanta-PSG. Nuestro pronóstico es que pasa el Atalanta del Papu Gómez y Duván Zapata. El jueves 13 de agosto, el Leipzig alemán versus el Atlético del Cholo Simeone. A nuestro entender, pasa el Atlético del Cholo debido a que, bueno, el Leipzig perdió a su goleador, Timo Werner, que, bueno, se fue al Chelsea y no creemos que el Leipzig realmente le pueda ganar al Atlético. El 14 y el 15 de agosto tenemos el Manchester City versus la Juve. A nuestro entender, pasa la Juve. Después vamos a explicar por qué. Y el día 15, el Barça-Bayern. A nuestro entender, en esta instancia, pasa el Bayern. Con su goleador polaco, Lewandowski, goleador europeo, y Neuer en el arco. Hoy lo vemos más firme al Bayern que al Barcelona para pasar en esa instancia. De todas formas, esto es fútbol y se pueden dar múltiples razones para que esto sea distinto. Pero nosotros lo vemos como más firme al Bayern Múnich de Neuer y Lewandowski. Después, ya en semis, se juegan los días 18 y 19 de agosto. Por un lado tenemos, según nuestra visión, que van a pasar a jugar por una llave la Juve contra el Bayern Múnich. Juve, ganadora del Manchester City, y Bayern Múnich, ganador del partido del duelo contra el Barcelona. Con lo cual, en una semi tenemos a la Juve italiana y al Bayern Múnich alemán. Y por el otro lado, por la otra llave, aparecen para jugar también el 18 y 19. Estos partidos hay que ver cómo los dan.
el Atlético Atalanta, Atlético de Madrid del Cholo Simeone y el Atalanta del Papu Gómez y Duván Zapata, como dijimos anteriormente. Y llegamos a semifinales. Esto es fútbol, hay múltiples razones, situaciones que pueden suceder, darse para que haya un determinado ganador u otro. Pero nosotros, viendo a través del tiempo, de todos los años que tenemos del fútbol y dentro del fútbol, mirando partidos de diferentes niveles, normalmente los equipos que triunfan son los que mejor defienden. Y cuando hablamos de defender, no hablamos de que tienen a los mejores defensores, sino que hablamos que el equipo completo defiende, tiene un sistema, una organización defensiva. Obviamente, en este nivel hay una enorme calidad individual, técnica, táctica, entrenadores de primer nivel, clubes de primera línea, que tienen lo mejor a su disposición. Entonces, ¿qué es lo que prevalece más allá de que esto siempre es un juego y puede suceder cualquier cosa como tal? Pero siguiendo nuestra lógica, que no quiere decir que sea la correcta ni la indicada, sino que a través del estudio, a través del tiempo, los años que estamos involucrados en el mundo del fútbol, creemos que quienes mejor se defienden pueden llegar a jugar finales y ganarlas. Después, lógicamente, tienen que tener todo el desarrollo de la fase ofensiva, que estos equipos son de primera línea, la tienen todos. Estamos en semis y por un lado la Juve Bayern y por el otro el Atlético del Cholo, nada más ni nada menos, contra el Atalanta, que viene a hacer un torneo increíble en la Serie A italiana. Nosotros consideramos que entre la Juve y el Bayern pasa la Juve, porque defiende mejor. Y entre el Atlético y el Atalanta pasa el Atlético también porque defiende mejor. Final del 23 de agosto en Lisboa entre Atlético Madrid del Cholo Simeone y la Juve de los crack, porque ahora vamos a dar el equipo que tiene la Juve, son todos crack de selección. Con lo cual, hasta acá, final de UEFA Champions League en Lisboa el día 23 de agosto entre la Juve y el Atlético de Madrid. Y llegamos a la gran final del 23 de agosto entre el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, de Oblak, de Josema Jiménez, de Diego Costa, de un jugador que lo descubrió y lo puso de 9 goleador el Cholo, porque el Cholo es un crack, ¿tá? Marco Llorente. No sé si lo conocen, si lo han visto, pero véanlo, terrible goleador, terrible jugador de área, un delantero que tiene todas las condiciones para ese puesto, de primer nivel internacional. Lo descubrió el Cholo, él lo hizo jugar porque era volante, un jugador extraordinario. El Atlético del Cholo contra la Juve que viene de salir 9 años seguida campeona de Italia y que no se le viene dando esto de la Champions. Pero este año, humilde opinión, yo creo que están más que preparados. Además, hay otro condimento que hace, a nuestro entender, de que llegue bien pisada, como se dice, la Juve. El torneo italiano todavía no terminó. Ellos ya salieron campeones, pero le queda jugar un par de partidos. Esto tiene una continuidad. No dejaron de jugar, no tuvieron vacaciones, no tienen vacaciones el plantel de la Juve. Y para nosotros eso hoy es una ventaja sustancial. Van a venir con ritmo de partido, bien pisados, bien entonados, un equipo
que es realmente una selección, porque cada jugador, ahora los vamos a nombrar, son todos jugadores, figuras en sus selecciones. Arrancamos por el arquero, Szczęsny, el polaco, terrible arquero, una cosa de loco. Lo mandó a la banca a Gianluca Buffon. A ver, me podrán decir Buffon, grande, todo, pero démelo para mi equipo. O sea, se gana, se triunfa, se sale campeón por una cantidad de razones. Una razón más por la que se sale campeón es por aquel refrán que dice que si querés ganar partidos, jugá con pibes, si querés ganar campeonato, jugá con veterano. Yo soy de la idea de que hay que jugar con un mix de los dos, con un mix entre los jóvenes y los jugadores con experiencia. En ese plantel están con experiencia varios, pero démenlo a mí, a Buffon, para tenerlo dentro del plantel, para el vestuario, para el entrenamiento, con los años, con la trayectoria, con la experiencia que tiene en partidos de este calibre. Entonces, vamos con el equipo. Dijimos recién a Szczęsny, el polaco, terrible arquero, jugador de selección polaca. Después, de derecha a izquierda, con la Juve arma 1-4-3-3. Viene Danilo, Bonucci, Delay y Sandro. Los dos marcadores de punta son los dos brasileños, dos cracks. No sé si los tienen, juegan en la selección, los dos son una bestia. Después, Bonucci juega en la selección italiana y Delay juega en la selección holandesa. Recuerden que los equipos, a nuestro entender, se arman de atrás para adelante. Y dijimos que el campeón o el que se puede llevar la orejona es el que mejor defiende. Después, lógicamente, hay que atacar y saber cómo. Pero ahora seguimos con los jugadores que tenemos. Una cosa, es un carnaval la Juve. Luego tenemos la línea de volantes con el francés Rabiot. ¿Se acuerdan de Rabiot? Terrible crack. Volante derecho, una cosa de loco. Ida y vuelta. Viene a hacer goles de todos los colores, arrancando de 70 metros de la portería del rival. Una cosa, una potencia. Aparte va por los dos lados, carril derecho, carril izquierdo. Nada. Es el volante derecho de la Juve. Jugador de la selección francesa. En el centro, volante central, Pjanic. El bosnio. Crack. Super crack. Mírenlo, si no lo ven, síganlo. Tienen tiempo de acá a que retome ahora la Champions. Hay una semanita y hay 2 fechas del fútbol italiano. A lo mejor lo van a cuidar, pero nada. Como a varios de estos cracks, pero el Bonio es un crack. Búsquenlo, mírenlo, síganlo. Una cosa de loco. Por la izquierda, Matuidi, el francés. Un ida y vuelta que realmente es como Rabiot por la derecha. O sea, con esos volantes, yo también juego 1-4-3-3. ¿Está? De lujo. Y después los delanteros. Ahora, acá con esto ganamos los partidos también, ¿no? Tenemos a Cuadrado por derecha, a Dybala, bueno, que ahora se lesionó, justo ayer se lesiona, pero está Higuaín. Higuaín, ¿qué me van a decir? ¿De que no tiene nivel? Por favor, démelo para mi equipo. ¿Está bien? Después podemos discutir lo que quieran. Pero Higuaín, crack, recontra crack, viene jugando en Europa hace más de 13 años. Equipo todo de primera línea, un jugadorazo, terrible. Con lo cual Dybala yo creo que en las primeras fechas de Champions no va a estar por la lesión que tuvo y en su reemplazo seguramente irá el Pipe Higuaín. Y Ronaldo, ¿qué decir de este depredador que se fue de la Liga Española a la Liga Italiana a seguir batiendo récords y ganar cuanta copa y torneo haya? Un jugador de 35 años que con un físico envidiable sanamente, lo digo bien, no lo digo mal. O sea, todos, o yo por lo menos me gustaría tener el físico que tiene Cristiano Ronaldo.
también lo cuida, se entrena, es un enfermo del entrenamiento, pero es un crack, juega por los dos lados, juega por el medio, patea los tiros libres, mete pase gol, hace goles, jugador, va a quedar segundo en el torneo italiano de Capo Cañonieri, pero no importa, terrible jugador. Con lo cual les nombré, y en el banco está un uruguayo que a mí me fascina, jugador de selección también, que es Bentancur, que pasó por Boca. Terrible jugador. El plantel de la Juve, se lo acabo de nombrar. Vamos con Szczęsny, Danilo, Bonucci, Delay y Sandro, Rabiot, Pjanic y Matuidi, Cuadrado, Dybala y Cristiano Ronaldo, el portugués. Para nosotros, humilde opinión, campeón de la Champions 2020, la Juve, señores. Después me dicen, si me equivoqué, nada, soy humano. Y si estoy en lo cierto, quiero que también me feliciten. Abrazo de gol, nos vemos el próximo lunes en Fútbol para Crecer.